Buenos días, padres de familia y estudiantes, espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, seguimos avanzando en este proceso que es formativo e integral y que es desde la virtualidad. Les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y espero que se disfruten mucho la clase de sociales. El tema de hoy es dictaduras en América Latina. Este tema hace parte de la prueba número 6 de Instruimos. El aprendizaje reconoce cuántas dictaduras se dieron en Latinoamérica, las causas, las consecuencias y movimientos que se resistieron a estas dictaduras. Para hablar sobre las dictaduras en América Latina, me quiero enfocar sobre la Operación Cóndor. Esta Operación Cóndor fue auspiciada por Estados Unidos y por los jefes militares de cada una de las naciones donde se dieron estas dictaduras, en la parte sur del continente americano. Esta Operación Cóndor fue un plan de inteligencia diseñado y coordinado por los servicios de seguridad de las dictaduras militares, como fue en Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, en colaboración con la CIA de los Estados Unidos, para aniquilar a la izquierda opositora durante la década de los 70, en plena Guerra Fría. La Operación Cóndor, como el nombre clave de un acuerdo de cooperación de inteligencia entre Estados Unidos y América del Sur, para eliminar las actividades supuestamente terroristas del comunismo y eliminar esta parte de esta ideología en todo el área del cono sur en América. La Operación Cóndor fue la manera en la que las dictaduras del sur del continente americano encontraran para acabar, en este caso la oposición política, creando dictaduras abusivas y sanguinarias. Entonces debemos tener claro que esta Operación Cóndor lo que buscaba era contener ese comunismo dentro de lo que hoy conocemos como el contexto de la Guerra Fría. Bueno, hay un ejemplo de por qué Estados Unidos decide auspiciar todo el tema de las dictaduras en América Latina, y es que en Cuba se convierte en un país comunista y de hecho dentro de la historia de la Guerra Fría hay una crisis bastante importante que fue la crisis de los misiles en Cuba. Como los rusos apoyaron a los cubanos porque se identificaron como socialistas y trajeron unos misiles y los ubicaron en la isla de Cuba para atacar a Estados Unidos. Entonces ellos, para evitarse este tipo de situaciones de nuevo en el continente y llegar a una crisis tan extrema como la que fue la crisis de los misiles en Cuba, deciden crear este tipo de inteligencia, este tipo de dictaduras militares. Sí, chicos, espero que estén entendiendo mucho el tema en esta parte. ¿Por qué se le llama la Operación Cóndor, cierto? Entonces, una de las aves más grandes y bellas de la Tierra, cuyo hábitat se encuentra en las selvas del sur del continente. Esta ave es el cóndor, y ese es el motivo por el que esta operación se llamará así, la Operación Cóndor o Plan Cóndor, chicos. El Plan Cóndor se dio en menor medida en Colombia, pero también dieron recursos económicos para acabar con el tema del comunismo en Colombia. Sabemos que el comunismo en Colombia llega a partir de las guerrillas, de la guerrilla de la FARC, del ELN, el EPL, el M-19. Entonces buscaron atacar estas guerrillas. Sin embargo, algunos aseguran que el tema de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán va enfocado también con el tema de acabar el comunismo, puesto que este señor también tenía unas inclinaciones acerca de los ideales del comunismo. Sin embargo, el tema de la dictadura con Rojas Pinilla es otro contexto, sí, no va tan ligado al tema del Plan Cóndor. Bueno, encontramos acá un mapa donde nos muestra cuáles fueron esos países que de lleno estuvieron llevando a cabo el Plan Cóndor, como fue Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina. Acá nos muestran un gráfico como 17 jerarcas del régimen militar de Augusto Pinochet serán juzgados en contumacia en París. Acá también hubo franceses desaparecidos. Acá los van a encontrar, franceses desaparecidos entre el 73 y el 75.
Entonces, la imagen es básicamente que ustedes se enfoquen dónde fueron estas dictaduras. Iniciamos con la dictadura de Paraguay. Esta dictadura la con Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989. Entonces, este señor lideró un golpe de estado en 1954 y se convirtió en presidente de Paraguay. Su gobierno estuvo sometido a las directrices de los Estados Unidos y llevó a cabo una campaña anticomunista en el país, y que fue muy radical. Bajo su mandato fueron asesinados entre 3.000 y 4.000 personas. Se abolió la libertad de prensa y la libertad política. Stroessner fue dispuesto en otro golpe de estado que tuvo lugar en 1989. Es decir, que ese señor se mantuvo en el poder de Paraguay por mucho tiempo. Sin embargo, este señor nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes. Tras el golpe de estado, este señor se fue para Brasil, donde murió en el 2006. Fue uno de los dictadores más crueles de la Operación Cóndor. Acá tenemos la dictadura en Brasil, que fue liderada por João Figueiredo entre 1979 y 1985. Encontramos que fue presidente de Brasil y tomó juramento el 15 de marzo de 1969 y ejerció dicho cargo hasta el 15 de marzo de 1985. Acá les voy a mostrar, me voy a apoyar en este video, cómo fueron estas manifestaciones por parte de los brasileños para contraatacar, en este caso, la dictadura de João. El presidente no considera el 31 de marzo del 64 como un golpe militar. Palabras del vocero de Jair Bolsonaro en relación al alzamiento que en aquella fecha derrocó al entonces presidente João Goulart. Así comenzó una férrea dictadura que se extendió durante 21 años y que, de acuerdo con la Comisión de la Verdad de ese país, dejó 434 asesinatos a manos de los cuerpos represivos del régimen, así como centenares de detenciones arbitrarias y opositores torturados. Pese a esa verdad histórica, el presidente Jair Bolsonaro no solo defiende la dictadura militar, sino que ahora alienta conmemoraciones oficiales con motivo del 55 aniversario de la sublevación. Nuestro presidente ya determinó al Ministerio de la Defensa que haga las conmemoraciones debidas con relación al 31 de marzo de 1964, incluyendo una orden del día organizada por el Ministerio de la Defensa que ya fue aprobada por nuestro presidente. 5 generales se sucedieron el poder durante el régimen militar que gobernó Brasil hasta 1985. Una dictadura que expurgó al Congreso, no celebró elecciones directas, prohibió las manifestaciones y las huelgas, instituyó la censura y concedió a las cortes militares la potestad de hacer juicios políticos. Para Bolsonaro, sin embargo, el relato es muy diferente. Él considera que la sociedad unida, dándose cuenta del peligro que el país estaba viviendo en ese momento, se juntó, civiles y militares, y así logramos recuperar el país y ponerlo en el rumbo correcto. Si bien las celebraciones han sido declaradas oficiales, estas no serán públicas. El propósito es evitar tensiones sociales que puedan afectar el clima político del país. En cualquier caso, el mandatario reivindica desde el Estado un régimen tachado históricamente como violador de derechos humanos. Hace apenas 2 años, cuando era diputado al Congreso, Bolsonaro generó controversias al afirmar que el error de la dictadura fue torturar y no matar. El siguiente dictador es Hugo Banzer. Este se encuentra en Bolivia desde 1971 a 1978. La dictadura boliviana persiguió y encarceló a los opositores políticos e ilegalizó partidos y sindicatos. El malestar social y los problemas económicos forzaron un nuevo golpe de Estado en 1978, pero Banzer nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes. De hecho, en 1997, después de presentarse varias veces a las elecciones, ganó los comicios y se hizo con la presidencia. Y pues llegó a la presidencia, pero esta vez lo hizo de forma democrática. Y una de las dictaduras más difíciles fue la de Chile, por Pinochet. Vamos a ver que acá, les voy a contar a partir de esta infografía que está acá, cómo llegó Pinochet al puesto de gobernador de Chile.
Bueno, entonces, antes de llegar Pinochet a la presidencia, este señor, el presidente que se encontraba antes de Pinochet era Salvador Allende. Entonces, 65 años, llegó a la presidencia apoyado por una coalición de la izquierda, decir que ya este señor, Chile ya se estaba convirtiendo en una nación comunista, pero como deben saber, la Operación Cóndor no quería que pasara esto. Entonces, acá en la infografía le está comentando los 45 años del golpe de Estado de Chile. El 11 de septiembre de 1973 marcó el inicio de la dictadura de Pinochet, que dejó 3.200 víctimas y 38.000 torturas. Este señor se encontraba en la Casa de la Moneda. El general Augusto Pinochet, con 58 años, 20 días antes había sido nombrado por Allende como el comandante del jefe en ejercicio, ¿sí? Es decir, que tenía cierta confianza Allende frente a Pinochet a la hora de ponerlo como jefe del ejército. Lo que no sabía Allende era que este señor le iba a dar un golpe de Estado y se iba a quedar con el gobierno por mucho tiempo en Chile. Y tanto así que Allende muere en la Casa de la Moneda. Este señor se quita la vida y dice que va a estar en la Casa de la Moneda, va a estar por siempre en pie de lucha, ¿sí? Porque no se iba a someter bajo la dictadura de Pinochet. Entonces, a las 5 horas, la Armada inicia la Operación Silencio para aislar a Valparaíso y Viña del Mar, que es el mapa que ustedes encuentran acá. A las 6 horas con 30 minutos, Allende es alertado de la sublevación. Se dirige al Palacio de la Moneda, que es el que ustedes ven en la imagen. A las 7 horas con 30, desde la Moneda, da el primer mensaje radial del día. Expresa confianza en las Fuerzas Armadas. Es decir, que el señor presidente en su momento, Salvador Allende, no sabía ni tenía ni idea de que Pinochet era el que estaba liderando el golpe de Estado. Chicos, fue tremendo. Si ustedes se van a YouTube y miran los videos, cómo este señor da a conocer por medio de la radio que está seguro de que no va a pasar nada y que confía en Pinochet para que lo salve, pero en realidad no fue así. Este señor iba con otros intereses y Allende muere en el Palacio de la Moneda, el presidente. Y es ahí cuando este señor se postula como dictador, se postula como presidente de la República de Chile. Tras liderar un golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet dirigió el país por 17 años, mediante un régimen dictatorial caracterizado por violaciones a los derechos humanos y la implementación de un modelo económico neoliberal. Acá se van a encontrar con un video para reforzar lo que estoy diciendo frente al tema de la dictadura de Pinochet. Augusto Pinochet derroca cobardemente al mandatario de la dignidad de América Latina, Salvador Allende, acción irregular que lo convierte en presidente de facto de Chile el 17 de diciembre de 1974, dando inicio a 17 años de una de las dictaduras más crueles que vive América Latina. He decretado a partir de esta fecha el estado de sitio en todo el territorio nacional. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial y a cualquiera persona que no obedezca los mandos u órdenes emanadas de las autoridades militares. Pinochet, en conspiración con el imperio norteamericano, a través de la Operación Cóndor, ordena la privatización de empresas públicas, el despido masivo de trabajadores, elimina partidos políticos y clausura el Congreso. Hunde al pueblo chileno en la penuria política y social. Chile no requiere de políticos, no requiere de partidos políticos. Cuando el gobierno militar va a llamar a elecciones o va a disponer de este país, que es la pregunta que se está haciendo mucha gente. Mire, se lo voy a contestar mañana.
El gobierno dictatorial militariza el sistema judicial, interviene en instituciones educativas y censura medios de comunicación, violando despóticamente el derecho a la libertad de expresión. Los chilenos se convierten en perseguidos políticos, situación que los obliga a huir del país. Víctimas de represión y fusilamiento de la Caravana de los Muertos, plan orquestado por militares para aniquilar a dirigentes demócratas que defienden los derechos del pueblo. Cómplice de estas macabras acciones de Pinochet, el exsecretario de gobierno Jovino Noboa supervisa la captura y asesinato de los voceros sindicales. Hoy, aliado de factores de la ultraderecha venezolana. El régimen pinochetista deja centenares de víctimas y miles de muertos. Acusado de delitos de genocidio, terrorismo y tortura, Pinochet recibe arresto domiciliario en Londres durante 2 años, proceso que termina con su extradición a su país natal. El dictador simula supuesta demencia para exagerar su enfermedad. Lo libra injustamente de un juicio. A continuación tenemos el dictador de Uruguay, Juan María Bordaberry Arocena. Fue un político uruguayo que ejerció como presidente constitucional entre 1972 y el 73 y como dictador entre 1973 y 1976. Este señor se caracterizó por las torturas físicas y psicológicas en contra de los supuestos enemigos, en este caso el comunismo. El ejercicio del poder fue cada vez inconstitucional, tanto así que se convirtió en dictador. Y se dio la prohibición de la actividad de los partidos políticos. Y acá tenemos uno de los más espantosos dictadores de América. Ya sabemos que los anteriores pues son muy crueles. Y Pinochet pues se destaca entre ellos, y tenemos a Videla. Este señor, Jorge Videla, es dictador de Argentina. La infografía pues nos da a conocer como la historia y los hechos más importantes que tuvo este señor durante su dictadura. Dice que el exdictador argentino Jorge Videla, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos por el último régimen de facto entre 1976 y 1983. Falleció de muerte natural en Buenos Aires. Entonces Jorge Rafael Videla Almorzo su nacimiento fue el 2 de agosto de 1925 en Buenos Aires y su muerte fue el 17 de mayo del 2013 en Buenos Aires. Y una de las principales causas por las cuales lo llevaron a su prisión fue en 1985, juicios a las juntas militares, en 1998, robo de niños y cambio de identidad. En el 2001 lo condenan por el tema de la Operación Cóndor, y en el 2010 se da el fusilamiento de una treintena de presos en 1976. En julio del 2012 se unificaron sus sentencias en una única pena de reclusión perpetua, tras ser condenado a 50 años de prisión por robo de bebés. Bueno, entonces este señor se caracterizó por ello. Hubo muchas desapariciones de personas. De hecho, en cada una de las dictaduras nos damos cuenta que personas que de pronto no tenían un ideal del comunismo o de pronto se acercaban a ello eran completamente condenados y exiliados, eran desaparecidos también. Muchos de ellos aún no se saben dónde se encuentran, y se creó un movimiento en Argentina muy conocido, el movimiento de las madres. Más tarde les voy a comentar. Entonces hay unos hechos que marcaron pues esta dictadura de Jorge Videla. Entonces serían hechos claves. Dice que en 1975 nombrado comandante en jefe del Estado. En 1976, 24 de marzo, lideró junto a Emilio Macera y Orlando Algossi el golpe de Estado hacia la presidenta en su momento, María Estela Martínez de Perón. En 1981 sucedió en la presidencia por el general Roberto Vida. En 1985 fue condenado a prisión perpetua. En 1996 el juez español Baltasar
Garzón le imputa en la desaparición de 266 españoles. En 1998, a pesar de un nuevo tribunal, le otorga prisión domiciliaria. En el 2008 es trasladado a una cárcel militar. Lo que fue entre 1976 y 1981 se congelaron los salarios y se impuso una apertura arancelaria que acabó por destruir la competitividad de la industria nacional. Y 30.000 desaparecidos dejó la dictadura según la Organización de los Derechos Humanos. Jorge Rafael Videla, que es el dictador entre el 76 y el 81 en Argentina, durante estos años se produjeron miles de desapariciones forzadas, asesinatos de civiles y quema de libros opositores. El dictador contó con el apoyo del gobierno estadounidense para mantenerse en el poder y evitar la expansión del comunismo en el continente. Cuando se restauró la democracia, en el 83, Videla fue denunciado por violación a los derechos humanos, juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad. De entre las consecuencias encontramos que gracias a la cantidad de documentos desclasificados recientemente, se dio a conocer los archivos del terror, que se les dice. Podemos saber el destino que corrieron miles de ciudadanos que fueron secuestrados. También vemos que posteriormente estas personas fueron torturadas y asesinadas por los servicios de seguridad de países integrantes en la Operación Cóndor o el Plan Cóndor. Se dice que fueron más de 50.000 personas asesinadas, 3.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Los escuadrones de la muerte que se daban en cada uno de los países del plan Cóndor era realmente un grupo paramilitar que actuaba según las instrucciones del dictador para que fuera de la legalidad. Solucionaran en este caso aquellos que veían como problema para su ideal de dictadura y que buscaban que eso que estaba mal lo intentaran en el gobierno dictatorial que se viera muy bien. Bueno, lo que les había dicho en Argentina, y es que se creó la famosa Madres de la Plaza de Mayo, y fueron cada una de las madres que no encontraron a sus hijos. Entonces, mujeres que siguen pidiendo saber qué pasó con sus familias. Las consecuencias fueron devastadoras. Jóvenes que desaparecían de sus casas y nunca más se le volvieron a ver. También hubo mujeres embarazadas que desaparecían y que tras dar luz aparecían muertas. Sus bebés entregados a familias militares, nada más que a la hora de nacer, arrancados de los brazos de sus madres. Y estamos hablando estoy hablando algo en general, ¿sí? Estamos hablando de cada una de las dictaduras, ¿sí? La Operación Cóndor tenía largos tentáculos, tanto así que llegó hacia Europa. El deseo de acabar con cualquier tipo de disidencia terminó por actuar no solo en los países integrados de la operación, sino que también los escuadrones operaron tanto en Estados Unidos como en Europa, con tal de contener el comunismo, chicos. Dice que se asesinaron, secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a una gran cantidad de personas. Bueno, chicos, damos por finalizada la clase de sociales. Espero que hayan aprendido mucho del tema y que les haya gustado. Recuerden enviar las evidencias del área de sociales. Chao, que tengan un excelente día.